Me llamo Samuel y tengo que confesar algo que todavía me avergüenza. Fui adicto a la pornografía. No por semanas, ni por meses, por años. Un hombre que rezaba en la iglesia, que levantaba la mano en señal de adoración, que decía amén con la Biblia bajo el brazo, pero que cuando la casa dormía, se encerraba en el baño con el celular en la mano, ensuciándose el alma frente a una pantalla. Pensé que nadie lo sabía. Pensé que era solo una escape, algo normal, algo propio de hombres. Pero detrás de todo eso había una cadena invisible, una prisión espiritual, un pacto con el infierno que firmaba cada noche, solo, escondido y en silencio. Mi esposa dormía a pocos metros de mí, con la Biblia sobre el pecho, rezando por un hogar que ya se estaba corroyendo por dentro, y yo, alimentando demonios con la mirada. Eso hice. Alimenté el mal con cada clic, y cuanto más veía, más vacío me sentía, más impaciente, más frío, más distante de ella. Empecé a ver a mi esposa como una amenaza, como si su luz expusiera mi oscuridad. ¿Alguna vez has estado así? ¿Vivir con alguien santo mientras escondes podredumbre en tu interior? Viví así todos los días. Pero algo peor estaba sucediendo, algo que solo comprendí más tarde. No estaba solo. Había noches en las que sentía un peso en mi habitación, una presencia en un rincón oscuro. Y no era psicológico, era real. Era como si cada vez que cedía a mi adicción, abriera una puerta para que algo me observara, algo que sonreía mientras caía. Y, si creen que exagero, esperen a escuchar lo que me pasó esa mañana, porque después de años fingiendo que todo estaba bien, mi corazón se paró. Caí, y durante 3 minutos, me llevaron a un lugar donde todo lo que ocultaba me fue arrojado a la cara. Allí, ya no había excusas. Ya no había mentiras. Allí, lo que yo llamaba adicción, tenía rostro, y era demoníaco. Y si todo esto te recuerda algo, si de alguna manera este tipo de adicción ha estado o sigue estando presente en tu vida, o en la de un ser querido, deja un comentario. Cuéntame. A veces, simplemente escribir, yo también lucho con esto, o he visto cómo esto destroza a alguien, puede romper una cadena invisible. Y si esta historia te ha tocado la fibra sensible, si te ha hecho replantearte hasta dónde pueden llevar ciertas cosas, dale a me gusta y luego a animación. No se trata solo de ayudar al canal, sino de difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Personas que ahora están cayendo en el mismo agujero en el que caí yo, pensando que es solo un pecado menor. Y si sientes que necesitas acompañar a alguien que ya ha pasado por esto, suscríbete al canal, porque aún tengo mucho que contarte. Y quizás, en medio de lo que está por venir, encuentres justo la respuesta que buscabas. Pero quédate conmigo, porque si alguna vez has jugado con este tipo de pecado pensando que era inofensivo, descubrirás que puede robarte todo. Recuerdo exactamente el día que empezó todo. Fue solo curiosidad, solo un clic, solo una página web. Nada especial. Al menos, eso me decía. Estaba solo en mi oficina en casa. Todos dormían. Y allí, frente a esa pantalla iluminada en la oscuridad, algo se abrió. No solo en el navegador, sino dentro de mí. En ese momento, no tenía ni idea de que estaba dando el primer paso hacia una prisión invisible. Una prisión que nadie podía ver, pero que me ataba dentro, día tras día, sin esposas visibles, sin barrotes, sin fanfarrias, pero con un poder destructivo que hoy, al mirar atrás, me aterra. Al principio era algo espaciado, una vez aquí, otra allá, solo para aliviar el estrés, solo para relajarme, mientras mi esposa no se daba cuenta, mientras los niños dormían, mientras todo parecía normal por fuera. Seguía predicando, seguía cantando, seguía sonriendo en las reuniones de oración, pero por dentro
Mi alma empezó a enfermarse. Nadie lo sabía, ni mi esposa, ni mi pastor, ni mis amigos más cercanos. Pero Dios sí, y en el fondo yo también. La pornografía no llamó a la puerta con gritos ni promesas. Llegó sigilosamente, como si ofreciera un consuelo temporal, una vía de escape, placer sin costo. Y la acepté. La acepté porque era fácil, porque era seguro, porque nadie la veía. Pero el precio fue alto, y se pagó en silencio. Primero, el agotamiento emocional. Luego, la falta de interés en mi esposa. Luego, la irritación sin razón, el distanciamiento, las miradas que evitaban las suyas. Era como si me separara lentamente de ella, aunque dormíamos en la misma cama. Como si mi mente se estuviera reprogramando sin que me diera cuenta, porque así era. Ya no podía concentrarme en Dios. No podía orar. Cuando lo intentaba, me asaltaban imágenes como dardos envenenados. Cuando ella hablaba de cosas espirituales, me sentía sucio, indigno, impuro. Pero aún así, seguía conectando, seguía volviendo. Porque ya no era una elección, era una adicción, un ciclo, una prisión. Y quizás lo peor de todo, creía que podía controlarlo. Que un día, de repente, dejaría de hacerlo. Pero así no se rompen las cadenas. Así no se libera el alma. Y si has llegado hasta aquí y has entendido de qué hablo, si alguna vez te ha pasado a ti o a alguien que amas, escribe la siguiente frase en los comentarios. Ya conocía esta prisión invisible. A veces, con solo admitirlo, una llave empieza a girar. Una cadena empieza a debilitarse. Una luz empieza a brillar en el interior. Pero lo que no sabía era que ese inocente sitio web, ese clic oculto, era solo la invitación inicial. Lo que había detrás era algo mucho más oscuro. Y la primera vez que me di cuenta fue de la forma más aterradora que puedas imaginar. Al principio fue casi imperceptible. Pequeños cambios, casi invisibles a los ojos de alguien que ha vivido con ella durante años. Pero lo sabía, lo sentía. Cada noche, al volver a la misma habitación donde ella dormía plácidamente, el peso de mi culpa se mezclaba con un cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma. El deseo ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado, al contrario, seguía siendo la misma mujer fuerte, dulce y fiel, sino porque mi mirada estaba contaminada. Había alimentado un tipo de placer que distorsionaba la realidad, que me distanciaba de ella, que me hacía comparar, criticar, despreciar, sin darme cuenta de que era la pornografía la que corroía mi matrimonio desde dentro. Empecé a evitar tocarla. Los besos se convirtieron en protocolo, las conversaciones superficiales. Y cuando ella intentaba acercarse, cuando quería rezar conmigo o simplemente compartir su corazón, algo dentro de mí se cerraba. Una irritación inexplicable, una molestia con su ligereza, con su pureza. Era como si su presencia, limpia, espiritual, verdadera, revelara aún más la suciedad dentro de mí. Y no sabía cómo lidiar con ello. En lugar de confesar, me escondí. En lugar de abrir mi corazón, ataqué. Empecé a tratarla con frialdad. Me distancié emocionalmente. Puse excusas para no estar en casa. E incluso cuando estaba, era como si no estuviera allí. Ella lo notaba. Claro que sí. Pero no dijo nada. Solo oró. Y eso me dolió aún más. Porque cada vez que se arrodillaba, cada vez que veía esa Biblia abierta, esa lágrima silenciosa rodando por mi rostro, sentía como si me enfrentara a un espejo que me mostraba exactamente quién era. No un hombre de Dios, no un esposo fiel, sino un adicto escondido tras una fachada cristiana. Lo peor fue que nunca me acusó, nunca alzó la voz, nunca me avergonzó, y eso lo hacía aún más insoportable, porque su paciencia me avergonzaba, su amor me humillaba, y en lugar de romperme, me endurecí. Me volví grosero, distante, frío.
El silencio entre nosotros creció como un muro invisible. Y cada vez que decía, está bien, la mentira se hacía más fuerte en mi interior. Si alguna vez has experimentado este vacío en casa, esta distancia que no tiene nombre pero que duele como una herida abierta, escribe aquí en los comentarios. El silencio también grita. A veces, es este tipo de frase la que conecta historias, la que da a alguien el valor para reconocer lo que aún está oculto. Pero por mucho que intentara mantener la compostura, algo dentro de mí ya empezaba a desmoronarse. Y lo que sucedió después fue la primera señal de que había algo mucho más oscuro detrás de lo que imaginaba. Era tarde. La casa estaba a oscuras. Acababa de apagar el televisor de la sala. Otra noche desperdiciada en silencio, fingiendo que todo estaba bajo control. Caminé despacio por el pasillo, intentando no hacer ruido, pero me detuve en seco al oír un sonido apagado proveniente del dormitorio. Un susurro, una voz quebrada. Me acerqué y me di cuenta. Era ella, mi esposa, de rodillas, rezando. No era una oración bonita, de esas que aprendemos a repetir automáticamente. Era un llanto, un clamor. Era como si entregara su propio corazón, con todas las fuerzas que aún le quedaban. Y lo más difícil de todo fue escuchar mi nombre en 1960 en medio de ese clamor. Señor, no sé qué le pasa, pero lo siento distante, frío, con el corazón apesadumbrado. No sé qué hay detrás, pero tú sí. Libéralo, Jesús. Libera a mi esposo. Sácalo de la oscuridad. No dejes que nuestro hogar muera. Me quedé quieto. Se me hizo un nudo en la garganta. Me atravesó como una flecha. Porque ella rezaba por algo que ni siquiera ella sabía con certeza. Pero yo sí. Sabía exactamente qué me frenaba. Sabía lo que hacía en secreto. Sabía lo que alimentaba en la oscuridad de mi mente. Y oírla clamar, con fe, con dolor, con amor, fue como un puñetazo en el alma. Pero no entré, no la abracé, no me confesé. Regresé despacio, como un cobarde, escudándome en mi orgullo. Me acosté fingiendo dormir, y cuando ella volvió a la cama, con los ojos rojos y la cara aún húmeda, me giré hacia el otro lado, porque no tuve el valor de enfrentarla. El silencio entre nosotros esa mañana fue más ensordecedor que cualquier discusión. Allí comprendí algo. El infierno no empieza después de la muerte. Empieza aquí, cuando nos alejamos de todo lo puro, verdadero y espiritual. Y esa noche, sin que ella lo supiera, mi esposa encendió la primera vela dentro de la oscura cueva donde estaba atrapada mi alma. ¿Alguna vez has escuchado una oración como esta? ¿Una que te haya conmovido de una manera que nadie más lo ha hecho? Si es así, comenta abajo. Escuché una oración que me destrozó por dentro. A veces, es este tipo de recuerdo el que Dios usa para sanar. Y lo más extraño, después de esa noche, algo empezó a cambiar. No en el matrimonio todavía, pero sí en mí. Pero lo que vendría después me mostraría que estaba lidiando con algo mucho más oscuro que una simple adicción. Después de aquella noche en que escuché a mi esposa orar por mí, algo empezó a cambiar. Pero no de la forma que esperaba. No era arrepentimiento, no era conversión, era inquietud, una creciente incomodidad. Al principio, pensé que era solo culpa, nada más. Pero con el paso de los días, empezó a tomar una forma extraña, casi viviente. Empecé a tener pesadillas, y no eran sueños comunes. Me despertaba en mitad de la noche, sudando fríamente, con el corazón acelerado, como si alguien me hubiera sacudido con fuerza. Y lo más inquietante era que casi siempre, en mis sueños, había un rincón oscuro en la habitación, un lugar donde la luz no llegaba, y dentro de ese lugar, una presencia, sin rostro, sin voz, pero con ojos que me observaban. No podía verlos, pero los sentía, y era como si lo supieran todo sobre mí, mis deseos, mis mentiras, mis debilidades. Empecé a evitar ese rincón de la habitación, incluso despierto. Lo rodeaba, encendía la luz, bajaba el volumen del televisor, cualquier cosa para no sentir que seguía ahí.
pero la sensación no desaparecía. A veces estaba solo en casa y sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. Otras veces tenía el teléfono en la mano, a punto de volver a esa inocente página web, y sentía una opresión tan fuerte que me temblaba la mano. Y entonces me di cuenta, no era solo un deseo, no era solo la curiosidad de un hombre, había algo espiritual que tiraba de mi alma, una fuerza silenciosa pero activa, algo que no solo quería mi atención, quería mi destrucción. Era como si cada vez que cedía a la pornografía, abriera una puerta. Y al otro lado, había alguien esperando, alguien que sonreía cada vez que volvía a caer. ¿Sabes qué me asustó más? Darme cuenta de que todo esto empezó justo después de la oración de mi esposa, como si la luz de su oración hubiera perturbado la oscuridad que yo alimentaba, como si la guerra hubiera comenzado allí mismo y yo fuera el campo de batalla. ¿Alguna vez has sentido esto? ¿Esa sensación de que hay algo espiritual detrás de lo que parece solo un hábito? Si es así, comenta abajo. Sentí que no era solo deseo, era espiritual. Tu experiencia podría ayudar a alguien que todavía lucha con esto en soledad, y no se queda ahí. Porque hubo una noche en la que todo esto dejó de ser solo una sensación. Lo vi, con mis propios ojos, y eso es lo que les voy a contar ahora. A medida que la opresión crecía en mi casa y mi corazón se endurecía cada vez más, seguí alimentando esa adicción como quien alimenta a un monstruo. Sola en mi habitación, en plena noche, con las luces apagadas y los auriculares puestos, ahí era donde creía que nadie me veía, que solo éramos yo y la pantalla, que era solo una vez más, solo unos minutos. Pero esa noche, algo sucedió. Algo que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Mi esposa ya estaba dormida. Me levanté despacio, puse el teléfono en silencio y me acerqué al sofá de la sala. El mismo ritual de siempre. Abrí el navegador, accedí a cualquier sitio web, elegí un video y empecé a reproducirlo. Pero en medio de la escena, de repente, la pantalla se congeló. Al principio, pensé que era solo la conexión. Esperé a que cargara. Pero la imagen congelada empezó a distorsionarse poco a poco. Los colores se oscurecieron y los rasgos del rostro de la mujer en el video comenzaron a distorsionarse. Sus ojos, que antes miraban a otro lado, se volvieron directamente hacia mí. Y entonces, fue como si todo a mi alrededor desapareciera. Sus ojos, o mejor dicho, los suyos, me miraban fijamente. Fijos, fríos, oscuros, sin vida, pero llenos de una especie de consciencia, como si supieran que estaba allí, como si me hubieran estado esperando. Mi cuerpo se paralizó, el sonido se cortó, y por un instante eterno, el rostro en la pantalla se transformó por completo. No era humano, era un rostro demoníaco, disfrazado, que emergía de la pornografía para alcanzarme. Esa criatura me miró con odio, como diciendo, «Ahora eres mío». Tiré el teléfono, temblando, apagué todo, apagué el wifi, salí de la habitación como si huyera de un incendio. El aire se sentía pesado, sentí como si algo hubiera entrado en mi casa, como si hubiera traspasado la pantalla, como si estuviera aquí ahora, observándome. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de mi habitación, con miedo incluso de cerrar los ojos. Fue como si finalmente me hubiera dado cuenta. Esto nunca fue solo un hábito. Era una trampa espiritual. Y yo había cedido voluntariamente. Si esto te conmovió de alguna manera, si alguna vez has pasado por algo similar, comenta aquí con la frase, «Ahora entiendo lo que realmente fue». Puede parecer extraño, pero tu valentía para comentar podría ser el comienzo de la liberación de alguien. Y no creo que se detuviera ahí, porque a la mañana siguiente ocurrió algo aún más extraño, algo que me demostró que mi esposa ya lo sabía. Esa mañana, después de lo que vi en la pantalla,
Seguía intentando convencerme de que era solo cansancio. Falta de sueño, exceso de trabajo, mi mente creando imágenes donde no las había. Me repetía, ¿demonio? Eso solo está en la cabeza de los demás. No creo en estas cosas. Pero, por la noche, pagué el precio de mi incredulidad. Eran poco más de las 3 de la mañana, a la misma hora en que siempre me despertaba con la cara empapada de sudor, como si hubiera corrido una maratón en una pesadilla. Solo que esta vez ni siquiera podía levantarme. Abrí los ojos y la habitación estaba completamente a oscuras, más oscura de lo habitual. Una oscuridad que parecía viva. Oí un ruido sordo, como un susurro rasposo, que venía de un rincón de la habitación. Y entonces lo vi, una figura, oscura, de pie, mirándome fijamente. Todo mi cuerpo se paralizó. Intenté levantarme, pero no pude. Sentí que el colchón se hundía, justo a mi lado, como si alguien se hubiera sentado allí. No era mi esposa. Ella seguía durmiendo, inmóvil, como si no sintiera nada. Pero yo lo sentí todo. Un peso absurdo en el pecho me impedía respirar bien. Era como si unas manos invisibles me presionaran contra la cama. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Intenté mover las piernas, los brazos, pero nada respondía. Estaba despierto, consciente, pero paralizado. Y en esa oscuridad silenciosa me di cuenta. Esto no era psicológico, era espiritual. La figura se acercaba. No tenía rostro, solo una sombra, e incluso sin ojos sabía que me observaban. Un escalofrío me recorrió la espalda, y en ese instante una verdad se desgarró en mi interior. Estaba expuesta, no solo por la pornografía, sino por todo lo que llevaba oculto. El corazón contaminado, el pecado no confesado, la ausencia de Dios en mí. La puerta estaba abierta, y ellos lo sabían. Cuando por fin pude moverme, caí al suelo, temblando, llorando. Y por primera vez en mucho tiempo murmuré una oración, débil, sin forma. Pero fue todo lo que pude decir. Dios, ayúdame. Si alguna vez has experimentado algo similar, si alguna vez has sentido una presencia observándote mientras tu vida estaba sumida en el pecado, comenta aquí. No sabía que era espiritual. Puedes estar seguro. Tu experiencia podría abrirle los ojos a alguien hoy. Pero no fue solo esa noche. Lo que sucedió en los días siguientes me demostró que estaba librando una guerra y que el campo de batalla era mi propio hogar. Ocurrió una tarde normal. Estaba solo en casa. Había discutido con mi esposa antes y, como siempre, me encerré en la habitación con el celular en la mano, buscando el típico alivio sucio. Pero esta vez, mi cuerpo empezó a temblar. Un sudor frío me corría por la nuca. Sentí una opresión en el pecho como nunca antes. Intenté levantarme, pero fue como si mis piernas hubieran desaparecido. Todo se volvió oscuro. Caí al suelo con fuerza. Todavía recuerdo el golpe de mi cabeza contra el suelo. Intenté llamar a alguien, pero ni siquiera podía respirar. Y entonces, todo se detuvo. El sonido, la luz, el tiempo. Mi corazón simplemente dejó de latir. Los médicos dijeron después que fueron unos 3 minutos, pero lo que experimenté allí me pareció una eternidad. Desperté en un lugar que no era este mundo. No tenía paredes, no tenía techo, no tenía color. Era como estar bajo tierra, pero sin suelo. A mi alrededor, un valle seco, árido. El aire era pesado. Y de fondo, oí gritos. Gritos que no provenían de un solo lugar. Estaban por todas partes. Y cada grito parecía contener un dolor que desconocía que un alma pudiera soportar. Intenté correr, pero mis pies se hundieron en una especie de polvo oscuro, como si todo allí me arrastrara hacia abajo. El cielo no existía. Solo densas sombras, moviéndose lentamente, como humo viviente. Y cada vez que intentaba mirar hacia adelante, algo me hacía mirar hacia adentro.
Era como si ese lugar revelara todo lo que intentaba ocultar. Cada mentira, cada vicio, cada pensamiento sucio, cada desprecio por la fe de mi esposa. Todo allí, vivo, ardiendo por dentro. Y entonces entendí. Ese lugar era real. No era un sueño, no era una alucinación. Era el reflejo de mi alma. Un lugar donde no entra la luz de Dios. Un eco del infierno. Y yo estaba allí. Quizás pienses que es una exageración, que es una invención. Pero te pregunto, ¿estás seguro de que tus pecados no te llevan allí también? Si esto te conmueve, comenta abajo. No quiero conocer ese lugar. Puede parecer una simple frase, pero podría ser el primer paso hacia la liberación para alguien que te acompaña en silencio. Porque lo que vi después fue peor que cualquier grito. Y lo recordaré para siempre. No sé cómo se movían mis pies. Caminaba, pero no sabía a dónde. Era como si el valle mismo me llevara, y entonces oí una voz. No venía de afuera, venía de adentro. Una voz que decía: «Aquí están los que han ocultado sus pecados». Esa frase me entró como una espada, y de repente empecé a ver rostros. No eran desconocidos, eran personas que conocía, algunos de mi antigua iglesia, a otros los seguía en redes sociales, personas que predicaban, que cantaban, que sonreían en los servicios dominicales, pero allí ya no había sonrisas, solo ojos vacíos, vacíos como pozos sin fondo. Se quedaron quietos, como atrapados en sí mismos. Sus cuerpos estaban cubiertos de una especie de humo gris que parecía adherirse a su piel como la vergüenza encarnada. No había fuego, pero el dolor era visible. Era un dolor moral, un dolor del alma, como si cada uno de ellos estuviera consumido por el peso de todo lo que nunca habían confesado. Uno lloraba sin lágrimas, otro temblaba con los dientes apretados. Todos tenían algo en común: sus ojos no parpadeaban y parecían mirarme directamente, como si supieran que yo también lo ocultaba. Me acerqué a un hombre. Su rostro me resultaba familiar. Era un líder respetado en la iglesia, un hombre de familia. Recuerdo haberlo oído predicar una vez, con palabras tan hermosas sobre el arrepentimiento. Pero ahora estaba allí de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si intentara contener algo que sangraba por dentro. Me miró, y en esa mirada comprendí: nunca se había confesado, nunca se había expuesto. Vivía como yo, en apariencia, temeroso de la vergüenza de los hombres, pero ciego al juicio de Dios. A cada paso, más rostros. Una mujer que cantaba alabanzas, un pastor al que todos alababan, un joven líder de célula. Todos allí, ardiendo en silencio, y esa voz regresó: «Aquí están los que han ocultado sus pecados». En ese momento quise gritar, correr, desaparecer, pero la tierra pareció atraerme, como si el valle me conociera, como si supiera que yo también llevaba una máscara. Y lo peor, empecé a oír frases que sonaban como mías: «Es solo un pequeño pecado. Nadie tiene por qué enterarse. Puedo controlarme. Puedo parar cuando quiera». Eso me destrozó por dentro. ¿Alguna vez te has preguntado si alguien a quien admiras, o incluso tú mismo, podría estar aquí, en este lugar? Si este pasaje te conmovió, comenta abajo: «No quiero que me encuentren en el valle de la vergüenza». Pero lo que me esperaba más adelante era algo que nunca podría haber imaginado. Y entonces me detuve. En medio de ese valle había algo que destacaba entre todo: un espejo. Pero no era común. Era antiguo, enmarcado con algo que parecía hueso quemado, y no reflejaba la apariencia, sino la verdad. Me acerqué con miedo, como si algo dentro de mí ya supiera lo que estaba a punto de ver. Cuando mis ojos se encontraron con ese reflejo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esa era yo, pero no como me veía en el mundo. Era como Dios me veía. Mi rostro estaba pálido, mis ojos opacos,
con profundas ojeras y la piel ennegrecida por algo que parecía carbón y vergüenza. Pero lo peor eran las cadenas. Estaban atadas a mi pecho, como garras afiladas que se clavaban en la carne de mi alma. Cadenas con nombres: ocultismo, adicción, mentira, orgullo. Quería mirar atrás, huir, pero el espejo no me lo permitía. Era como si estuviera vivo, como si me obligara a ver la podredumbre que había cargado durante años, incluso cuando iba a la iglesia, incluso cuando predicaba, incluso cuando fingía estar bien. Entonces la oí, no una voz cualquiera, sino la suya, firme, llena de dolor, pero también de autoridad, y dijo: mientras pensabas que todo era placer, el infierno te observaba. En ese momento, todo cobró sentido. Esos ojos en la pantalla, esa presencia en la habitación, las pesadillas. No era solo carne, no era solo impulso, era espiritual, era un pacto, era una alianza. El pecado no era solo lo que hacía en secreto, era lo que me conectaba con un reino que fingía no existir. Y lo más aterrador, cada vez que decía solo una vez más, apretaba aún más esas cadenas. Cada clic, cada pensamiento impuro, cada mentira que le decía a mi esposa y a mí mismo, era un contrato firmado con el infierno. Y ahora lo veía todo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a mirarte de verdad? ¿Has tenido el valor de mirarte en el espejo espiritual? Si este momento te conmovió, escribe aquí en los comentarios: Dios, muéstrame quién soy realmente. Porque esta oración puede ser el comienzo de tu liberación. Pero lo más impactante estaba por llegar. Aún no entendía por qué Dios me había traído allí. Hasta que miré a mi izquierda y la voz se acercaba. No era solo firme, era sagrada, era justa y cortaba como una espada. No gritaba, pero su presencia lo aplastaba todo. Temblé y oí con toda claridad: has entregado tus ojos al enemigo. Me quedé paralizada. Intenté justificarlo como siempre. Señor, solo era una imagen. Nunca toqué a nadie. Nunca hice trampa. Pero antes de que pudiera terminar, los recuerdos empezaron a aparecer ante mí, no como pensamientos, sino como escenas, proyectadas allí, a mi alrededor. Cada clic, cada búsqueda, cada repetición mental que hacía en soledad. Cada vez que mi mirada se desviaba y alimentaba fantasías mientras decía que todo estaba bajo control. Era como si el infierno lo hubiera grabado todo, desde el principio. Y vi los rostros de las mujeres que había deseado con mis ojos, rostros que no recordaba. Y detrás de cada uno, sombras, entes que se alimentaban de mi debilidad. Y en ese tribunal espiritual comprendí: mi historial era mi contrato. La pornografía no era solo una mala práctica, era una puerta, una ofrenda, un altar construido con ojos. Y el infierno aceptaba cada sacrificio. Has consagrado tus ojos, has sellado tu alma con un deseo impío. Has renunciado a la pureza y te has mentido, dijo la voz. Y al negar que era pecado, has aceptado ser siervo de algo que te odiaba. Lloré. Por primera vez lloré de verdad. No por miedo, sino por vergüenza. Porque mientras mi esposa oraba por mí, yo me escondía. Mientras mis hijos me ponían como ejemplo, yo era esclavo de imágenes. Aunque decía: soy de Dios, mis acciones decían lo contrario. Allí, en ese juicio, me di cuenta de algo que nunca había entendido. El infierno no acusa con mentiras, acusa con verdades que uno mismo ha tratado de olvidar. Y si esto te toca ahora, si de alguna manera esto expone algo dentro de ti, escribe en los comentarios: Dios, limpia mi historia. Pero incluso en ese valle, me esperaba algo aún más devastador. De todas las revelaciones, una me rompió el corazón de una manera que jamás olvidaré. En medio de ese tribunal de dolor, algo inesperado comenzó a suceder. En lo profundo del valle, entre gritos y sombras, una voz rompió el aire. Y no era una acusación, era una plegaria.
Una oración que atravesó la oscuridad como un rayo de luz. Una voz familiar, temblorosa, frágil, pero llena de fe. Era la voz de mi esposa, y ella dijo: Señor, sálvalo. Aunque no lo pida, libera su corazón. Sé que aún hay salvación. Me destrozó por dentro. ¿Cómo podía orar por mí? Después de todo, después de lo que oculté, después de tanta frialdad, tanta indiferencia, tanto silencio. En ese momento, caí de rodillas, si es que era posible arrodillarme en ese lugar. Y mientras el infierno exhibía mis pecados como un trofeo, su intercesión comenzó a lograr lo imposible. Un viento azotó el valle. Las voces cesaron. Y una luz, al principio tenue, comenzó a iluminarme. No era cálida, pero estaba viva. Era la misericordia tomando forma. Y oí otra voz, esta vez desde arriba. No una de juicio, sino de amor. Ella no se dio por vencida contigo. Y porque oró, la escuché. En ese momento, todo a mi alrededor empezó a temblar. Las cadenas crujieron. El dolor seguía siendo real, pero había algo diferente. Una especie de desgarro en la realidad, como si el cielo abriera un camino a través del infierno. Era un portal, una llamada. Y entonces comprendí. Quien reza con fe puede romper hasta los pactos más antiguos, los vicios más ocultos, los pecados más vergonzosos. Porque Dios escucha, siempre escucha. Quise gritar, pero no me salió la voz. Solo lágrimas. Porque la oración de una mujer que me amó más de lo que merecía, me estaba sacando de las garras del infierno. No porque lo mereciera, sino por gracia. Si aún rezas por alguien, aunque parezca imposible, escribe abajo: sigo rezando por él, o rezo por ella. Dios te escucha, más de lo que imaginas. Y fue allí, bajo esa luz creciente, que me di cuenta de que algo estaba a punto de cambiar. Pero lo que vino después fue más profundo que cualquier infierno. Me desperté con luces blancas en el techo. Un pitido continuo llenaba la habitación. Las voces de los médicos decían cosas que apenas entendía. Estaba en el hospital, viva, pero algo dentro de mí había muerto. Y al mismo tiempo, algo había nacido. Durante días no dije ni una palabra. Mi esposa me acompañó, en silencio, intentando comprender. Lo único que hice fue llorar. Lloré tan fuerte que me ardía la garganta. No era dolor físico, era vergüenza, era pesadez, era el eco de todo lo que había visto, de todo lo que era en mi interior. Dijeron que tuve un infarto y casi muero. Pero ¿cómo puedo explicar que fui más allá? ¿Que vi el infierno? ¿Que probé la condenación? ¿Que escuché mi nombre resonando en las bocas de los demonios? No era posible. Y no quería mirarla a los ojos. ¿Cómo podría enfrentar a una mujer que rezaba por mi alma mientras yo deseaba a otros en la pantalla? ¿Cómo podría explicarle que detrás de esa adicción había una entidad real, un espíritu que quería destruir mi matrimonio, mi futuro y mi salvación? Así que me quedé callado. Pasé días evitando cualquier tipo de conversación. Me negaba a tocar mi celular. Incluso evitaba el espejo, porque sabía que esa visión del hombre con cadenas, ojos oscurecidos y alma sucia, seguía siendo yo en mi interior. Mi esposa, sin entender lo que pasaba, lloró conmigo. No sabía lo que había visto, y aún así, seguía allí. Recuerdo una mañana que me levanté, fui al baño y me miré las manos. Pregunté en voz baja: Señor, ¿por qué me dejaste volver? Quizás quienes están escuchando esto ahora mismo ya hayan sentido algo similar. Un peso que nadie ve, una pena que grita en silencio. Si es así, comenta abajo. Sé lo que es sentirse así. No estás solo, y aún no es el final. Porque incluso cuando todo parecía roto, Dios seguía escribiendo una nueva historia en mi vida. Me llevó días, quizás semanas, pero llegó un momento en que guardarme todo empezó a doler más que revelarlo. Me sentía destrozada por dentro. El silencio se convirtió en un abismo entre nosotros. Y entendí.
Si Dios me traía de vuelta, no podía seguir ocultándolo todo. Así que me senté frente a ella. Le temblaban las manos. Su corazón latía con fuerza. Miré a los ojos a la mujer que siempre había estado a mi lado, incluso sin comprender, incluso sin saber qué estaba pasando. Y confesé. Empecé a hablar de mi adicción, de cómo la pornografía se había vuelto parte de mi rutina, de cómo me escondía, de cómo me mentía incluso a mí mismo. Ella guardó silencio, sus ojos fijos en mí, pero continué. Hablé de los ataques espirituales, de la presencia maligna, de la noche en que la pantalla se congeló, del rostro demoníaco, de los sueños, de las sombras, del peso, y entonces, con voz entrecortada, le hablé del infierno. Le describí el valle, los gritos, las cadenas, el espejo, la vergüenza. Le dije que vi mi propio nombre resonando en ese lugar. Le dije que oí acusaciones que nadie había oído jamás. Le dije que vi a otros hombres, gente de la iglesia, viviendo en la superficie, ardiendo por dentro. Finalmente, dije que oí una voz, una oración, la suya, que fue su oración la que abrió el portal, que fue su fe la que Dios usó para traerme de vuelta. En ese momento, lloré, me rendí, me derrumbé y esperé lo peor. Pero ella vino a mí, con lágrimas en los ojos, se arrodilló, me abrazó fuerte y dijo en voz baja: «Ya sabía que no era solo tú quien tenía dificultades. Oré porque sabía que era algo espiritual. Y Dios me dijo que aún tenía planes para nosotros». Esa frase me destrozó, porque por primera vez comprendí que no estaba sola y que Dios estaba usando la intercesión de alguien que me amaba para rescatarme de las garras del infierno. Si esto te conmovió, comenta abajo. Creo que Dios todavía restaura hogares. Y quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo para siempre. La decisión no fue fácil, pero fue la correcta. Después de ese abrazo, después de la confesión, después de todo lo que se cae, reveló: mi esposa y yo decidimos empezar de cero, desde cero. Como si nuestra casa hubiera sido demolida desde dentro, y ahora fuera hora de reconstruirla, ladrillo a ladrillo, solo que ahora con cimientos diferentes. Empezamos por limpiar, y no me refiero solo a armarios, cajones o el historial del celular. Hablo de limpiar el alma, desechar todo lo que nos conectaba con el pecado, aunque pareciera inofensivo. Redes sociales que alimentaban comparaciones, aplicaciones que nos tentaban, canales, series, conversaciones, contactos. Si había un vacío, se había ido. Nada valía la pena si el precio era nuestra comunión con Dios. Ayunamos juntos, oramos hasta la noche, pasamos horas leyéndonos la Biblia en voz alta, lloramos por nuestras promesas, nos apoyamos mutuamente, ayunamos por los malos deseos, por nuestras mentes contaminadas, por nuestros traumas, por reconstruir nuestro matrimonio. Y sí, aprendimos a amar de nuevo, porque el amor que teníamos antes estaba contaminado. Era un amor basado en la apariencia, la rutina, el silencio. Ahora era un amor con ojos claros. Empezamos a mirarnos de nuevo, a vernos con gracia, sin vergüenza, sin máscara. Nuestro hogar ha cambiado, el ambiente ha cambiado, la paz ha regresado, la luz ha regresado. Hoy en día, los celulares ya no van a la habitación, se quedan cargando en la sala, no por desconfianza, sino por sabiduría, porque ahora nos cuidamos. Rezamos juntos antes de dormir, nos preguntamos: ¿quieres hablar de algo hoy? Y algunos días la respuesta es sí. Otros días, simplemente nos abrazamos y nos agradecemos por estar vivos y por haber vuelto. Si has llegado hasta aquí, es porque, de alguna manera, este testimonio te conmovió. Y quizás, solo quizás, no sea tan diferente del tuyo. Porque el pecado oculto tiene una característica cobarde. Se esconde en los rincones más silenciosos del alma. No grita, no se muestra en público.
pero enferma el corazón desde dentro. Y si nadie rompe el ciclo, se convierte en una cadena, invisible, pero real. Quizás tu adicción no sea la misma que la mía. Quizás sea tu celular, las conversaciones que nadie conoce, los pensamientos que no puedes controlar o las imágenes que tu mente no puede olvidar. Quizás digas, pero rezo, sirvo en la iglesia, soy buena persona. Yo solía decir lo mismo, pero Dios no ve las apariencias. Él ve los ojos. Él ve lo que deseas cuando nadie más está cerca. Él ve lo que dejas entrar en tu corazón sin darte cuenta. Y el infierno también lo ve. No juegues con esto. El pecado alimentado en secreto se convierte en dominio espiritual, una alianza, un vínculo. Y un día, ese vínculo se fortalece, como si se apretara en mi pecho, como si me llevara a un lugar donde vi que ya no había excusas, solo vergüenza, solo gritos, solo oscuridad. Pero aquí está la buena noticia. La sangre de Jesús es aún mayor. Incluso hoy, Él sigue escuchando oraciones entre lágrimas, liberando a quienes se humillan, restaurando matrimonios, sanando mentes y devolviendo la alegría a quienes se han extraviado por mirar lo que no deberían. Está escrito: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Hebreos 10:17. ¿Quieres esto para ti? ¿Quieres una nueva historia? ¿Quieres romper de verdad? Entonces, reza esta oración conmigo. Señor, ten piedad de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Límpiame de toda mi maldad y lávame de mi pecado, porque yo conozco bien mis errores, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y hice lo que odias. Tienes razón cuando me juzgas, y tienes razón cuando me condenas. En verdad, he sido malo desde que nací. He sido pecador desde el día en que fui concebido. Lo que quieres es un corazón sincero. Llena mi corazón con tu sabiduría. Quita mi pecado de mí, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. No mires mis pecados, y borra todos mis males. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, y dame una voluntad nueva y firme. Dame de nuevo la alegría de tu salvación, y conserva en mí el deseo de ser obediente. Oh Dios mi Salvador, líbrame de la muerte, y con alegría proclamaré tu salvación. Si estás de acuerdo con esta oración, comenta: Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque algo te conmovió. Quizás fue dolor, quizás alivio, o quizás la esperanza de un nuevo comienzo. Y si en algún momento de esta historia te sentiste reflejado, aunque sea un poco, deja un comentario abajo. Este mensaje era para mí. Esto no es solo un comentario, es una declaración. Y al escribir esto, también ayudas a que este mensaje llegue a quienes lo necesitan tanto como tú. Si este testimonio te llegó al corazón, si se adaptó a tu camino, suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo historias que transforman, alertan y fortalecen. Y dale a me gusta y comparte tu mensaje abajo, porque eso es lo que hace que este mensaje llegue más lejos y que más personas encuentren exactamente lo que tú encontraste aquí hoy. Hay un video aquí en la pantalla que complementa todo lo que hemos vivido hasta ahora. Haz clic y continúa conmigo, porque este viaje de fe y liberación aún no ha terminado.